Continuamos inmediatamente con la conferencia Percepción y Realidad desde la filosofía de Xavier Zubiri, a cargo del maestro Gilberto Rodríguez. Buenos días. Bueno, agradezco a los que han tenido la valentía de quedarse. Titulamos nuestra ponencia Percepción y Realidad desde el pensamiento filosófico de Xavier Zubiri. Quisiera comenzar con una introducción sobre la película What the Bleep Do We Know. Si lo pronuncié mal, excúsenme, porque my English is not good. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de lo que dices saber? Es un film estrenado en febrero del año 2004 que combina entrevistas con estilo documental, animación por computadora, nociones generales de física cuántica y ciencia ficción, para sugerir que la conciencia puede modificar la realidad material. La película ha recibido fuertes críticas por parte de la comunidad científica, quienes la definen como una falsa ciencia o pseudociencia y la incluyen dentro de la corriente de la New Age, llamada misticismo cuántico. Cuenta, sin embargo, con las actuaciones de varios físicos y de otros científicos, además de 3 integrantes de la escuela Ramna de la Iluminación. En el 2006 se presentó una nueva edición más prolongada de dicha película llamada ¿Y tú qué sabes?, dentro de la madriguera. El documental busca explicar la realidad combinando creencias místicas y postulados científicos obtenidos de la física, particularmente del principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, como también nociones generales de psicología, psiquiatría y química. Las ideas del documental son acompañadas por la historia ficticia en torno a una fotógrafa sorda que modifica a lo largo de la historia su predisposición psicológica frente al medio que le rodea y que sugiere en su desarrollo que la actividad de la conciencia puede incidir directamente en la realidad física. La Sociedad Americana de Químicos, por su parte, ha definido a esta película como una pseudociencia y menciona que entre las más desorientadas afirmaciones se encuentra las de que las personas pueden viajar por el tiempo en sentido contrario y que la materia está hecha de pensamiento, algo de lo que planteó Anaxágoras, el nous. En la película, en referencia a la influencia de la experiencia en percepción, uno de los personajes cuenta una historia en la que dice creer, según dicha historia, que los nativos del continente americano no pudieron ver los barcos de Colón porque estaban estos barcos fuera de su experiencia, o sea, no tenían una palabra, un concepto para designar aquellas carabelas. Entonces, desde esta perspectiva, usted no ve fuera de usted lo que usted no tiene dentro de usted, en su intelección. En la presente ponencia, intentaremos explicar el concepto de percepción y realidad desde el pensamiento del filósofo español Xavier Zubiri. La filosofía trascendental zubiriana es la plasmación de una comprensión de que el yo pienso no es la condición pura de nuestros pensamientos,
porque en realidad no existe una dicotomía radical entre el sentir y el pensar, como considera Kant. La tradición occidental ha sostenido y mantenido en la filosofía por muchos siglos la vigencia clásica del pensamiento platónico y aristotélico respecto a la teoría del conocimiento. En el caso de Platón, el mundo irascible, concupiscible, sensible es engaño, y lo real está en el mundo de las ideas. En el caso de Aristóteles, como nacemos tabula rasa, existen dos niveles de conocimiento: el conocimiento sensible, que es independiente del conocimiento intelectivo, que es quien, a fin de cuentas, le da garantía al conocimiento sensible. En posturas como la de Aristóteles, los sentidos aprenden las cualidades sensibles, pero solo en la inteligencia se puede llegar a la verdad y conocer el ser de la realidad. Se resbala así, como gustaba decir el filósofo Zubiri, de que la inteligencia aprehende la realidad sentientemente, pues los sentidos no solo aprehenden su respectivo contenido sensible y totalitativo del ser tal color, tal olor, tal sabor, sino que también aprehenden que lo que se experimenta es algo real. Pero aprender lo real es lo propio del acto de inteligir. Entonces, inteligir y sentir no pueden ser dos modos o actos diferentes de aprender la realidad, sino que son una misma cosa. La inteligencia y los sentidos, entonces, plantea Javier Zubiri, realizan un acto único, que es inteligir sentientemente o inteligir o sentir inteligente. De ahí que debamos hablar de la inteligencia sentiente. En el caso específico, este filósofo aborda estos tres conceptos centrándose en lo siguiente: limita el ámbito de lo esencial y las cosas esenciales, como tradicionalmente planteó la filosofía. Para conocer la realidad hay que ir a la esencia, a la sustancia, a la substancia, a la forma, lo cual fue inclusive descartado en el filósofo Baruch Spinoza. Para conocer la corporeidad de las cosas, tenemos que ir a las cosas corpóreas y no a lo que es oculto a ellas. Indica cuáles son las cosas esenciales y determina en qué consiste la esencia de estas cosas. La realidad, para Javier Zubiri, está en el ámbito de lo esenciable. La realidad esenciable no es cosa sentido, sino cosa realidad. Es la realidad en su sentido amplio y absoluto. El concepto de sustancia es sustituido por Zubiri por el concepto de sustantividad, entendiendo este como un sistema de notas, articulando no solo por las características propias de cada nota, sino sobre todo por las características sistemáticas que adquieren estas notas dentro de la totalidad del sistema. Para muchos, cito a Zubiri, mi libro sobre la esencia estaba falto de un fundamento, porque estimaban que saber lo que es la realidad es expresa, que no puede llevarse a cabo sin estudio previo acerca de lo que no sea posible saber. Esto es verdad tratándose de algunos problemas concretos, pero afirmar en toda la generalidad que esto sea propio del saber de la realidad en cuanto tal
es algo distinto. Fin de la cita. El análisis filosófico que hace Zubiri sobre la inteligencia y la realidad arroja como consecuencia que en la tradición histórica de la filosofía se ha filtrado osadamente la contraposición entre inteligir con el sentir. Estos conceptos, al parecer, no pueden armonizar en el desarrollo de la comprensión del ser. Siempre que una corriente filosófica o alguien en particular se ha referido a la intelección humana o se limita a lo puramente sensible sin adicionar ningún valor al intelecto humano que aprehende real objetivo. O, por el otro extremo, solo se prioriza la intelección del sujeto como agente autóctono que prescinde del objeto. Zubiri propone que tanto el inteligir como el sentir van de la mano, concatenadamente, y uno no es posible sin el otro. Pero aquí, cito, es donde se desliza un segundo equívoco en la filosofía griega y medieval. La filosofía se deslizó desde el acto a la facultad. Pues bien, en la filosofía medieval, en la filosofía antigua, medieval, desde Platón hasta Descartes, un deslizamiento se erigió en otra dirección. Es un deslizamiento dentro del acto mismo de la intelección. Se ha considerado, en efecto, que tanto el inteligir como el sentir son distintas maneras de darse cuenta de las cosas, es decir, dos modos de conciencia, lo cual es eminentemente un absurdo, porque se percibe la realidad tal cual. Inteligir es formalidad de realidad, mediante la cual la intelección y la realidad son congéneres. De ahí que el sentir humano y la intelección no sean dos actos numéricamente distintos, cada uno completo en su orden, sino que constituyen dos modos de un solo acto de aprehensión sentiente de lo real. Es la inteligencia sentiente. La realidad es, de acuerdo a Zubiri, formalidad sentida, respectividad sentiente. Lo real no es realitas objetiva como planteaba Descartes. No es posición de un objeto como fundamentó Kant. No es concepto absoluto como dijo Hegel. No es unidad de sentido intencional, Husserl. Es, como ya hemos dicho, lo que se siente en impresión por la inteligencia sentiente. Es aprehensión de un suyo, como suele llamarla Zubiri. Al afirmar que tanto el sentir como el ser son dos modos indivisos para la intelección del ser. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la índole propia del inteligir como acto? La intelección es ciertamente un darse cuenta, pero es un darse cuenta de algo que está presente en el sentido, porque no se inteligibiliza lo que no se siente. En la unidad indivisa de estos dos momentos es en lo que consiste la intelección. El análisis, por supuesto, de Zubiri no se basa en un concepto general de la intelección, sino en la determinación constitutiva de los diversos modos de aprehensión intelectiva. En ese sentido, llega a una idea más profunda en lo que se refiere al carácter sintáctico de lo real. Pero no es más que la idea de respectividad como una dimensión de la realidad mucho más honda y más acorde con la idea
de inteligencia que la categoría clásica en relación plantea. La realidad es, de acuerdo a nuestro filósofo, el resultado de formalidad sentida, respectividad sentiente. Pensadores como Habermas, Wittgenstein, Frege, aseguran que la percepción sensible está culturalmente situada mediante el dominio del relativismo lingüístico. Percibimos conforme a un lenguaje culturalmente establecido. Y que no hay fuera de esta realidad contextualizada ningún significado diferente de un contexto a otro. En años recientes ha habido un interés creciente por el tema. John McDowell y Huber, por ejemplo, han sostenido una discusión sobre si el contenido de toda percepción es conceptual o no. Y mientras que algunos autores piensan que el contenido no conceptual es posible, otros piensan que no lo es y que debe ser por medio de conceptos. La tesis subiriana sobre la aprehensión primordial de realidad como algo no mediado lingüísticamente, sino que es la captación inmediata del objeto sensible. Las lecturas posmodernas de Heidegger llevaron a la consagración de la frase de Nietzsche: no hay hechos sin interpretaciones. Recientemente ha surgido la corriente llamada Nuevo Realismo, que busca revertir los efectos extremos del giro lingüístico. Heidegger, con su obra clásica Ser y Tiempo, representó el giro lingüístico de la fenomenología con la afirmación de que nosotros no intuimos el ser, sino que lo comprendemos. Y esta comprensión tiene como condición de posibilidad algo dado a priori, lo cual en varios de sus escritos aparece como un mundo histórico-lingüístico. Contra esta posición, Javier Zubiri distinguió entre realidad y ser, y señaló como fundamento de su postura la prioridad de la realidad y del modo no lingüístico como la aprendemos. Aprendemos las cosas antes de tener confeccionado un lenguaje cultural. El niño aprende antes de desarrollar unos esquemas mentales y unos conceptos. Aprende la realidad, lo que está fuera de sí, cuando no tiene todavía una estructura lingüística desarrollada. Y como consecuencia, Zubiri distingue entre la cosa real y la cosa sentido. El análisis zubiriano, en efecto, de lo que es sentir, hay tres momentos constitutivos. El primero es el de la afección. Una vez el sujeto inteligente capta la realidad, queda afectado. No es la realidad la que se afecta, sino el sujeto consciente, el cual ha sido, según Zubiri, casi el único al que la filosofía tradicional le presentó atención. El segundo momento es el de la alteridad. Esta afección tiene esencial y sentimentalmente el carácter de hacernos presente en aquello que nos impresiona. Es el momento de la alteridad el que nos impresiona. Impresión es la presentación de algo u otro en afección. Es alteridad en afección. La alteridad no consiste solamente en que la afección haga presente algo de otro, por ejemplo, el color verde, sino que nos hace presente esto otro.
en una forma precisa lo otro, pero en tanto que otro. El tercer momento se refiere al entendido propio de los sentidos en cuanto a otro. Se llama nota y es de suma importancia entender el significado que le da Javier Zubiri al concepto nota. A esto otro es, cito, lo que he llamado y continuaré llamando nota. Aquí, nota no significa una especie de signo indicador, como significó etimológicamente en latín el sustantivo nota, sino que es un participio, lo que está, lo que noto, por oposición a lo que está fuera, ignoto, lo tal que se limita a toda ilusión del conocer. Por consiguiente, la nota tiene, además de un contenido, un modo de quedar en la impresión. Zubiri aclara que se vio forzado a introducir el término reidad para que no se confunda su posición con lo que suele llamarse realismo ingenuo. En efecto, Zubiri plantea que sabemos que la cosa es real, pero no sabemos qué es la realidad. Por ello, la intelección primordial no es aún conocimiento, ni la aprehensión primordial es aún percepción. Inteligencia sentiente es sólo el primer tomo de una trilogía que se da entre inteligencia, realidad y logos. La inteligencia no es sólo sentiente. En comprensión heideggeriana hay un movimiento desde algo previo, solo que para Zubiri lo previo es la aprehensión primordial, en la que, como hemos visto, aprendemos que la cosa es real y ahora nos movemos para saber qué es la realidad. Porque la realidad puede ser interpretativa, intersubjetiva, relativa. La real belleza que le ve una mujer a su esposo, pues puede ser la real fealdad que le ve otra que le diga, pero ¿cómo te metiste con ese come vidrio? Entonces, los sentidos perciben y la interpretación de cada uno es muy subjetiva, muy relativa. Y lo hacemos a través de diferenciar esta cosa de aquella, a aprender lo que es en otras. Y este movimiento que lanza hacia adelante es una suerte de irrealización, de distancia, de juego libre de posibilidades para aprender como podría ser la realidad. Desde los enfoques neurocientistas actuales, el concepto de percepción se disgrega y amplía en muchas formas de concebirla. Así, por ejemplo, suele hablarse de percepción visual, percepción espacial, percepción olfativa, percepción auditiva, percepción sinestesia de los órganos internos, percepción táctica, percepción térmica, percepción del calor, percepción gustativa, quimioestesia o capacidad de sentir los sabores fuertes, percepción del equilibrio, kinestesia de los movimientos de los músculos y tendones, percepción del tiempo. Profesor, el tiempo se le está acabando. Percepción de la forma, percepción del campo magnético. Y tenemos un funcionario que dijo hace unos meses que el problema de la delincuencia en nuestro país es un problema de percepción. Fíjate hasta dónde hemos llegado, hablando de la percepción. En fin, yo percibo que ustedes ya quieren que me calle y eso haré ahora mismo. Muchas gracias.
Percepción y realidad desde la filosofía de Xavier Zubiri, maestro Gilberto Rodríguez. ¿Preguntas? Voy a hacer una pregunta para cada uno de los colegas para que nos ayude a entender algunas cosas. Y comienzo con Gilberto. Cuando Zubiri habla de cosa y cosa sentido, y tú hablabas de que el niño percibe la realidad sin todavía tener una especie de estructura lingüística para poder expresarse. Entonces, cuando Zubiri dice, por ejemplo, que el árbol es una cosa, pero que la mesa es cosa sentido porque se tomó el árbol y del árbol se hace la mesa. Entonces, la realidad, según lo que tú planteabas, era el árbol, no la mesa, porque la mesa es una cosa sentido. Entonces, el niño, cuando ve la mesa, esa sería su realidad, en virtud de que él no ha percibido el árbol. Quisiera que si pudiera explicar un poquito sobre eso. Bueno, yo fui la primera víctima, entonces comienzo yo. Lo que Zubiri quiere desmontar toda la tradición clásica en la separación que erradamente se ha mantenido con el concepto de la epistemología o la teoría del conocimiento, y que esa tradición de que los sentidos nos engañan y que es el intelecto humano el que debe darse cuenta de lo que es la realidad, para Zubiri es un absurdo, es un error, porque la inteligencia sentiente es el resultado unívoco, uniforme, congénero en un mismo momento. No es que el sentido está separado de la inteligencia. Por eso él llama inteligencia sentiente, porque se dan en el mismo momento. Y en el caso del niño, aunque no tiene un lenguaje, porque Zubiri critica las teorías lingüísticas de que nosotros somos el resultado, tenemos la experiencia a priori, insufacta, se da el conocimiento de lo que captamos, de lo real. Ahora, el concepto de nota que él utiliza corresponde a un proceso de inteligibilización, de superioridad, que ya vendría siendo lo que él llama logos. No solo percibo de manera insufacta la realidad, sino que para yo procesarla, sino que para yo explicarla, entonces ya entra una dimensión que él llama logos, que es de mayor dimensión. Que en esta conferencia no se habló de una obra o un pensamiento de Zubiri que habla del hombre y Dios. Bueno, yo no abordé el concepto de Dios en Zubiri, no porque no conozca, sé que él inclusive fue sacerdote y fue un gran teólogo también. Pero como la conferencia, el tema se centraba en la percepción y la realidad, el tema de Dios, hay un libro que él tiene, El hombre y Dios, y que lo relaciona con el concepto de trascendencia, que él emplea un concepto de trascendencia diferente al concepto de trascendencia de la tradición judeo-cristiana, y que muy, digamos, ajena al concepto de metafísica. Inclusive el concepto de Dios para Zubiri no puede convertirse en una percepción sentiente, o sea, yo no puedo percibir a Dios por los sentidos, sino que Dios es parte de una inteligencia, logos, superior, que trasciende la realidad, el mundo operativo, sensible, y ahí es que él ubica o se refiere a Dios. Pero muy válida su inquietud. Bien, mi pregunta va dirigida, puede ser cualquiera de los dos, porque va como una de la mano de la otra. Mi percepción de la tecnología como profesor, y la pregunta va directamente: ¿en qué ven ustedes el futuro? Por ejemplo, República Dominicana, pasado 20 años, con
las nuevas herramientas que cada día se van creando, específicamente en el ámbito laboral. Todavía no ha llegado el momento de la educación en sí, pero a nivel de percepción, ¿qué ven ustedes de profesores, un ejemplo, estudiantes entrando a una aula virtual ya con una programación del contenido completo de una clase? ¿Qué más se podría percibir? Tener que aplicar carreras directamente a crear robots porque sea la principal fuente de empleo de la República Dominicana. ¿Cuál es su percepción con relación al futuro que viene ya con lo que es la tecnología, que es aprobado por Matrix desde el 2000, que su película lo que dice es que el mundo va a ser dominado por máquinas, y yo tengo la percepción de que cada día es más así? Este científico que murió hace menos de 2 años, Stephen Hawking, advirtió varias veces sobre el aumento en el mundo de la robotización. Hay países asiáticos como Japón que tú vas a un restaurante y no te sirve una persona, es un robot que va, te quita, todo eso. Y en estudios que se han hecho, en la mayoría de los países más desarrollados económicamente, habría que ver el otro desarrollo, a través de encuestas que han hecho organismos como la OCDE, ha reflejado que un 70% de los encuestados en esos países tiene, digamos que relaciones, utiliza objetos sexuales, y que hay muchísimos países que ya han implementado burdeles con objetos sexuales. Dígase, usted paga para entrar y es con una muñeca inflable que va a tener su intimidad. No quiero ser morbo, pero a lo mejor alguna ande con un vibrador por ahí. O sea, o alguno, no sé. Lo que quiero indicar que la tecnificación ha ido reemplazando patrones tradicionales que Stephen Hawking calificó como muy peligrosos a futuro. Y cada día lo que uno ve es eso, que hay un crecimiento vertiginoso hacia un mundo cada vez más tecnificado, más robotizado, y una serie de elementos que habría que ver también, como decía el compañero Juan, los pros y los contras de cada uno de esos procesos, ¿verdad?, de tecnificación al que nos lleva tan acelerado el mundo.